Damos gracias al Señor en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre Amén, de Jesús. Por cuestiones de clima, no estaremos en vivo, pero estaremos grabando. Gloria al nombre de Jesús. De la misma manera que Dios se va a glorificar en el en vivo, creo que Dios también se va a glorificar a través de este tiempo, este video. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Damos la bienvenida a todas las personas que nos estarán viendo en esta transmisión a través de Facebook Live. Gloria al nombre de Jesús. Creemos que Dios, a través de este programa, Voz del que clama en el desierto, hará cosas maravillosas en esta noche. Amén. Como lo ha venido haciendo para su gloria y para su honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta noche tenemos el privilegio de tener a dos grandes ministros del Señor. Nos gozamos y damos gracias al Señor por su vida, el evangelista Brian Pinto y la salmista Mariela García. Damos gracias al Señor, de verdad que nos gozamos en el Amén. Señor por este privilegio que nos dan, y vamos a estar pasando para que estén dando la bienvenida a todos y cada una de las personas que estarán ahí a través de esta transmisión. Bueno, sí, aleluya, gloria a Dios. La verdad es un privilegio para mí estar aquí conectado con este programa Voz que clama en el desierto. La verdad, sintiendo mucho gozo porque hoy Dios nos ha traído a este lugar para compartir su palabra. Entonces tú que estás allí, que estás viendo esta grabación, que de pronto no sé, en el lugar donde tú estés, hoy Dios te va a hablar, hoy Dios te va a bendecir a través de una palabra. Amén. Así que estate muy atento a lo que Dios te quiere hablar hoy y lo que Dios te quiere ministrar. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches, la verdad que es un privilegio para mí estar en este programa, Voz del que clama en el desierto. Y me presento, mi nombre es Mariela García, soy evangelista y salmista para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero iniciar, no sin antes darle la gloria al Señor, pero quiero leer un texto en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo para ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy estamos aquí delante de ustedes exaltándole y glorificándole en el nombre poderoso de Jesús. Dios y Padre, que estás en gloria, te adoramos en esta preciosa noche. Te bendecimos, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre son sus misericordias. Dios de gloria, Dios de honra y de alabanza. Dios mío, Señor, pongo este tiempo en tus manos, creyendo que tú tomas el control y el dominio de todas las cosas. Dios mío, Señor, atamos y ligamos al hombre fuerte y sus aliados todo impedimento, todo obstáculo, lo que no es tuyo en esta hora, declaramos que se va a los abismos sin poder y sin retorno alguno. Dios mío, Señor, y como decía al inicio, Dios, este tiempo lo abandono en tus manos, que son las mejores manos. Glorifícate, paséate y derrama de tu presencia a través de este hermoso tiempo, de esta palabra. Que esta palabra sea mella en los corazones, que te glorifiques en la vida, Dios, que toques a una fibra más sensible en los corazones en esta preciosa noche de todos y cada uno de aquellos, Dios mío, Señor, que estarán a través de esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Dios mío, Señor, restaura, levanta el que esté enfermo, imparte sanidad. Dios, el que está cautivo, dale libertad. Dios mío, Señor, el que necesita una restauración, aquel que está a punto de destruirse su hogar, Dios mío, Señor, a punto de firmar un divorcio, yo creo que tú eres poderoso para restaurar y devolver el amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es. Y amén, evangelista. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, como le decía al principio, le damos la gloria a Dios. La verdad es un gozo para mí ministrar el don que Dios me ha dado. La verdad creo que es para el servicio de la iglesia, y en el día de hoy tenemos un tema muy importante para la gloria de Dios. Entonces quiero compartirlo para ustedes. Creo que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a tu vida. Y quiero que te conectes por favor con esta palabra que viene del cielo. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra que tengo para ustedes, principio de cobertura, la referencia está en Job capítulo 1, verso 1. No antes quiero decir que, hermano Alexander, hermana Mariela, cuando hablamos de cobertura, se refiere a una palabra como cuál. ¿Qué sinónimo me podrían decir de la palabra cobertura? Como cobijarse. Acobijarse, ¿qué más? Proteger. Ok, todos esos sinónimos son ciertos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cobertura o que me dan cobertura, estamos hablando de alguien más superior, ¿exacto? Alguien que es superior a mí y que por lo tanto tiene más poder que yo, ¿cierto?
Así es. Estamos hablando de alguien del cual yo dependo. Entonces, cuando hablamos en términos de cobertura, estamos hablando de que, un ejemplo, si un niño está solo, ¿será que tiene cobertura de su padre? Cierto que no, ¿verdad? Está huérfano en sí. Entonces, no tiene alguien superior que le brinde esa cobertura. Entonces, nosotros, siendo inferiores a Dios, necesitamos una cobertura divina. Amén. Amén. Entonces, a partir de esa idea, vamos a leer qué dice Job capítulo 1. Quisiera que me ayudaran allí con la lectura. Versículo 1. Job capítulo 1, verso 1. Gloria En al nombre adelante. de Jesús. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo Aleluya. 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Hasta el verso 12. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12 dice, y terminamos con él, y si Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Wow, aleluya, gloria a Dios, poderosa palabra. En resumida cuenta podríamos decir que Job era un hombre un hombre perfecto, dice el verso 1. Dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice algo, dice que este hombre era rico, dice que este hombre era poderoso, pero dice que también tenía unos hijos, tenía animales, tenía muchas cosas este hombre. Pero este hombre, me llama la atención algo mucho, hermano Alexander, y era que este hombre, dice la palabra que por cuanto tenía todas aquellas cosas, tenía su familia, dice que sacrificaba y hacía holocaustos y los ofrecía según el número de todos los que estaban en su casa. Es decir, que este era un hombre que hacía ejercicio espiritual, este era un hombre que se preocupaba por su familia, tenía un pensamiento sacerdotal. Nosotros en nuestra vida tenemos que desarrollar ese pensamiento sacerdotal. ¿Y cómo así? Me preguntará usted, hermano Brian, ¿cómo así que debo tener un pensamiento de líder? Eso significa que tú, como estás yendo a la iglesia y eres la persona que más está buscando la presencia de Dios, en tu casa tú te vienes a convertir en el sacerdote. Y el sacerdote es aquel que hace cobertura ante su familia. Vemos aquí a un Job que hacía cobertura a su familia, pero aleluya, gloria a Dios, Dios me mostraba algo en el verso 1, y era que habían 3 columnas que sostenían esta cobertura. La primera que vemos es perfección y rectitud. Hermano Alexander, cuando en el verso 1 dice que era un hombre perfecto y recto, ¿para usted qué significa eso? Cuando hablamos de perfección y rectitud. Ahí simple y llanamente podemos ver nada más la expresión que le lanza Dios a Satanás. No has considerado a mi siervo. Sí, para Dios ponernos delante de Satanás de la manera que lo hizo con Job, era una persona íntegra en todos los aspectos. Sí, era imposible que hubiera alguien en esos momentos mejor que él y no tan mejor calificado para el propósito y el proceso por el cual iba a atravesar.
No, A mí no hay tenía tacha, no había algo que encontraran mal en él. Así Porque es. era un Exacto. hombre recto que buscaba de Dios. Era un hombre que se guardaba. Entonces, Sí, usted Excelente. algunos dirán, hermano, pero ¿cómo dice Dios que Job era un hombre perfecto si el único perfecto era él? Wow. Y era que el Espíritu Santo me mostraba que la palabra perfección se relaciona con rectitud. Cuando usted es recta, hermana Mariela, usted está siendo una mujer perfecta delante de Dios. Así es. Pero esa no solamente era la columna, sino que habían 3 columnas. La siguiente era el temor de Dios y el apartarse del mal, que podría descifrarse como una consagración. Cuando nosotros nos apartamos del mal, nos estamos refiriendo a que nos estamos consagrando. Pero me llama mucho la atención y es que dice que era temeroso de Dios, es decir, que también había otra columna allí que era el temor de Dios. Entonces, lo que Dios nos dice es que para que nosotros podamos dar una cobertura, digamos, perfecta, si se podría decir en ese término, tiene que haber estas 3 columnas en nuestra vida. Es decir, que nosotros tenemos que estar en rectitud, en temor de Dios y en consagración, para que esa cobertura que le estamos dando a esos discípulos, a esas personas que estamos liderando, se pueda dar de manera perfecta. Amén. Dice el verso 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y preste mucha atención a lo que dice el verso 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Préstale mucha atención a lo que dice el verso 3, porque en el verso 3 es donde se resumen todas las cosas a las cuales Job le daba esa cobertura. No solamente eran los hijos, sino que Dios le daba la cobertura a esas cosas por medio de Job, porque él hacía los sacrificios, pero no solamente era para sus hijos, sino también para las mascotas que él tenía, incluso para su economía, para su riqueza, porque muchas veces viene de pronto la escasez o de pronto la pobreza o la ruina de nuestras vidas, pero es porque no le estamos dando esa cobertura o esa importancia a la economía. Amén. Y dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir que la cobertura no solamente es para tu familia, sino para todos los aspectos que tú tengas en tu vida. ¿Sabes qué? Para toda tu casa. Para toda tu casa. Yo he escuchado, hermana Mariela, muchos testimonios de personas que de pronto han sufrido ataques de ocultismo por otras personas y dicen que amanecieron de pronto los perros muertos, amanecieron, hay cucarachas muertas y cosas así. Pero todo esto viene, ¿por qué? Porque no hay una cobertura de esa persona que le estén brindando, digamos, una persona pastoral, un líder. Y entonces por ende vienen esos ataques del enemigo, y al no tener esa cobertura o al esa persona no tener estas 3 columnas que acabamos de mencionar anteriormente, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Amén. El enemigo lo ve vulnerable, hermana Mariela. Así es. Entonces él aprovecha eso para atacar a esas personas. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces estamos viendo muchas personas que de pronto no tienen esta cobertura o no han entendido este principio de cobertura, y por ende el enemigo se aprovecha de ellos, hermana Mariela. Y sigue diciendo, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Presta mucha atención a lo que voy a decir, a lo siguiente, porque a mí Dios me hablaba y me decía a través de este verso que la cobertura, para ser, digamos, perfecta, debe ser respaldada y acompañada por la palabra de Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos darle cobertura a las personas que de pronto estamos liderando, a las personas que de pronto estamos teniendo a cargo, estamos discipulando. Así es. Y de pronto las personas nos dicen, nos encontramos mucha gente que nos dicen, yo sé que a ustedes les han pasado, hermano, necesito que ore por mí. Y usted toma esa carga y comienza a orar por esa persona. Cada vez que entra en la intimidad con Dios, comienza usted a orar por esa persona. Pero no se ha dado cuenta que esa cobertura que usted le está dando debe ir relacionada con la palabra de Dios. Había un error que estaba cometiendo Job, y era que él solamente les daba cobertura a sus hijos, pero no les ministraba la palabra. No los instruía. No los instruía. Hay algo que yo encuentro a favor de Job, no es que quiera justificarle, pero él no tenía una Biblia como nosotros. Así es. Él era contemporáneo a Moisés, es decir, que él vivió en el mismo tiempo que Moisés, y digamos que no tenía de pronto un libro como lo tenemos nosotros para nosotros impartir palabras, y digamos que por eso Job se limitaba en eso, de que no les compartía, no les daba esa cobertura
relacionada con la palabra de Dios. Entonces lo que Dios nos dice es que para nosotros dar esa cobertura debe ir relacionada con la palabra de Dios. Es decir, una persona a la cual yo le voy a dar cobertura, siempre tengo que darle el mensaje de Dios. Amén. Porque esto era lo que Job no estaba haciendo. Y dice que sus hijos despilfarraban su vida y hacían lo que ellos querían. Es más, Job dice en el verso 5, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, que Job era un hombre que sabía que tal vez sus hijos habían pecado. Wow. Pero la cobertura que les daba no iba, digamos, relacionada con el mensaje de Dios. Amén. Amén, amén, así es. Vamos a ver qué dice Juan, libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O primera de ellos. No, es Juan 10, perdón. Juan 10 del 1 al 12. Me había equivocado. Juan 10 del 1 al 12. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Así es. A estos abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Adelante. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay algo que Dios me mostraba a través de esta parábola del redil y lo conectaba con esto que dice en la palabra, en el libro de Job, y era que Jesús nos mostraba una analogía con unas ovejas, ¿cierto? Y que estas ovejas tenían un pastor, es decir, estaban cubiertas, valga la redundancia. Pero dice que estas ovejas escuchaban ¿a quién? A su pastor. Es decir, que las ovejas que no escuchan al pastor, ¿por quién son guiadas? Por el contrario, exacto, por Satanás. Entonces, por el enemigo. Entonces, ¿por qué lo conectaba el Espíritu Santo? Porque siempre que tú brindes cobertura, debes dar siempre el mensaje acompañado con la cobertura. No es que simplemente, no, voy a orar por ellos, voy a darle la cobertura y que ellos hagan lo que quieran como hacían los hijos de Job. No, siempre tiene que ir acompañada por la palabra de Dios. Hay que instruirlos en la palabra. Exacto, así es, hermana Mariela. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que toda oveja que está bajo la cobertura, hermano Alexander, debe estar siempre guiada por la palabra de Dios. Así es. Vamos a ver qué dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 8. Eclesiastés, capítulo 10, verso 8. Gloria a Dios. Hermanita. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aleluya, gloria a Dios. Mira muy bien lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Hermano Alexander, sabe que hay algo que me llama mucho la atención, y era que Job les brindaba a ellos cobertura, dice que todos los días, ¿verdad? Pero, ¿qué fuera pasado si Job durante un mes no les hubiese dado cobertura a sus hijos?
¿será que ellos hubiesen seguido de pronto en su vida despilfarrándola así como iban? Claro. Yo creería que algo les hubiese sucedido, porque ¿qué era lo que detenía a Satanás que atacara a los hijos de Dios? La cobertura que Job le daba. Así es. Ahora, aquí al principio nos está diciendo en Eclesiastés, al que aportillare el vallado. El vallado podría ser una referencia a un sinónimo de cobertura, ¿cierto? Y dice, Un cercado. como un cercado, exacto. Excelente. Entonces todos estos sinónimos se conectan. Y dice, le morderá la serpiente. Es decir que yo puedo estar dando cobertura, pero en el momento que esa persona de pronto le abre una puerta al enemigo, entonces el enemigo va a aprovechar y va a entrar. Entonces muchas personas no entienden por qué de pronto si estoy yendo a la iglesia, por qué de pronto si me estoy congregando, si estoy yendo a los grupos, si estoy yendo a este lugar, al uno y al otro, por qué el enemigo aún me ataca, porque aún no puedo dormir, porque aún de pronto mi economía está fallida, pero es porque debe haber alguna fuga de pronto en nosotros que no hemos cerrado. Se abre Porque un de pronto, portillo. exacto, se abre un portillo, así es, hermana Mariela. Entonces, fíjense bien que Job dice la palabra que era un hombre de 3 columnas. Dice que la primera columna, ¿cuál era? Perfección y rectitud, van conectadas esas dos. Temor de Dios y apartado del mal. Entonces, lo que mantiene el vallado, digamos, completo, sin ninguna fuga, son estas 3 columnas. Entonces, no se olvide de esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Excelente tema. Así es. ¿Tienen algo que decir acerca de eso? ¿Algo que aportar? Bueno, yo quiero hacer un aporte bastante interesante, ya que me gustó bastante. No quería entrar porque lo veo que está bastante conectado con lo que Dios quiere hacer, pero quiero aportar un poco. Y es que me llama mucho la atención, me sorprende del versículo 6 en adelante. Dice que había como especie de una reunión. Parece ser que los hijos de Dios estaban reunidos con Dios. Así es. Por eso es que se dice, según los estudios, que el libro más antiguo en la Biblia es el libro de Job. Sí, Así es. era contemporáneo. Bendito el como Señor. ese. Y dice que Dios, Jehová, le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Le hace una pregunta. Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es decir, que Dios... Wow. En pocas palabras, Dios le estaba presentando a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque él conocía que Satanás es un acusador, un señalador. Sí. Él siempre anda buscando ocasión. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Dios se lo presentó. Ahora, parece ser que Dios le habla y le dice, varón perfecto y recto y temeroso de mí y apartado del mal. Es decir, que es imposible que tú me lo toques. Y mire lo que me sorprende, y aquí me quiero detener, lo que dice Satanás. A Dios, ¿acaso teme Job? A Dios de balde. Quiere decir que Satanás ya conocía quién era Job. Así es. Satanás no conoció a Job cuando Dios se lo presentó. Es decir, que ya él lo había conocido, pero lo que usted está diciendo acerca de la cobertura, no tenía ninguna clase de portillo. No había, es decir, Satanás nunca encontró excelente ocasión de entrarle a Job. No había. Por eso no es que había. le dice, ahí, como si no ha servido, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, que si tú le has dado todo, Así es. has bendecido su economía, a sus hijos, lo que él tiene, todo lo que él tiene le ha dado bendición. Así es. Es decir, que es cuál es importante lo que hacía Job. Aún hay textos que dicen que después del proceso que vivió Job, porque después de esto Dios permitiría que el enemigo tocara la vida de Job. Así es. Pero más adelante, versículos adelante, capítulo adelante, dice que Job dijo, expresó esta palabra y dijo, de oídas te había oído, que a pesar de que Job tenía una gran cobertura de parte de Dios, porque era un hombre de intercesión, de sacrificio, de oración delante de la presencia de Dios, porque no solamente, como decía usted, intercedía por sus hijos, sino también por su economía, por su ganado, por todo lo que Dios le había entregado. Por eso es que Satanás dice, ay, no le has rodeado y le has bendecido todo lo que tiene. Pero después Job entendería que a pesar de que él oraba, intercedía, guardaba y hacía sacrificios a diario, esto no era lo que Dios solamente quería de él. Dios quería más, Dios quería entregarle más. Por eso él expresó esta palabra y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se puede decir, o podemos entender, por causa de lo que el Espíritu quiere enseñar en esta noche también, aparte de la cobertura, es que muchas veces Dios quiere entregarnos más. Dios quiere hacer cosas mayores en nuestra vida. Así es. Entonces, devenga de nosotros que muchas veces nosotros estemos siempre dispuestos
a obtener más de Dios. El texto de la viuda dice que el profeta le habló y le dijo, busquen vasijas vacías, no pocas, muchas. Y dice la Biblia que llegó un momento donde ella ya no había más vasijas y se quedó, se detuvo. Pero yo creo que si esta mujer hubiera seguido buscando vasijas, Dios hubiera seguido derramando más aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque Dios siempre quiere más para nosotros. Entonces, parece ser que Job se había detenido solamente en sacrificios y en cobertura, pero Dios quería hacer algo más grande. Aún la Biblia dice que después de todos estos acontecimientos, bendito sea el nombre de Jesús, no me quiero adelantar mucho en su palabra, perdónenme. Gloria al Señor. Está bueno el tema. Podemos notar que Dios le duplicó lo que Job tenía. Ahí podemos ver la respuesta a todo lo que Dios quería hacer con Job. Amén. Dios no solamente quería que el enemigo lo probara. Dios no quería solamente que él perdiera lo que perdió, no. Porque a veces el perder, alguien dijo por ahí un día, el perder es ganancia en Dios. Así es. Entonces, Dios quería hacer cosas mayores. Dios quería entregarle algo mayor a lo que él poseía. Yo pienso pues que cuando Dios le quita a sus hijos, porque en cierta manera esos hijos eran como tropiezos para se Job. me adelantó el hermano, usted si no es ella. Sí, era como un tropiezo, ¿verdad? Porque cuando Dios le da unos nuevos hijos, le da nuevas cosas, ya él no iba a tener ese problema con los hijos de estar orando por ellos, haciendo sacrificios por los hijos, porque Dios lo que nos da es bueno. Así es. Aleluya. Entonces, mi hermano. Así es, relacionando lo que ustedes dos dijeron, me gusta primero lo que dice el hermano Alexander, porque él toca la parte donde ya se desarrolla el tema, que dice que Dios le da permiso a Satanás de cierta manera para que toque a Job. Y lo que decía la hermana Mariela, y era que, digamos que lo que dijo ella era que sus hijos no estaban en la voluntad que Dios quería, ¿verdad? Entonces, Dios que quería a partir de ese proceso regalarle a Job algo nuevo, que era lo que decía usted. O sea, duplicarle lo que ya tenía después del proceso, amén. Y lo que me llama la atención, en el verso 18 al 19, ya en el mismo texto del capítulo 1 de Job, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Escuche bien, el primogénito, es decir, el primero de todos los hermanos. Así es. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Escuche bien, porque a pesar de que es una noticia triste, dice que solamente fueron los hijos y las hijas que murieron en aquel momento, porque después murió la esposa. Pues la esposa le dijo, de hecho la esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, ¿ya? Pero ahora lo que interesa es esto, y me llama mucho la atención, de que cuando Dios permite el proceso, ellos mueren, pero Job no. Es decir que, aunque tu cobertura venga de alguien que sea santo, solamente tu obediencia va a determinar la consecuencia que tenga. No sé si lo entendiste. Vuelvo a repetir, solamente tu obediencia determinará la consecuencia que tenga. Amén. Entonces, la consecuencia para ellos, ¿cuál fue? La muerte. ¿Y cuál fue, el proceso que Job tuvo? Fue algo que Dios le quería enseñar. Amén. Y era que... Diga, hermana María. No, y ahí dice que ellos estaban tomando, o sea, estaban bebiendo, estaban en fiesta, o sea, no estaban haciendo lo que a Dios le agradaba. Exacto. Entonces eran un tropiezo para Job, y por eso Dios, a veces uno piensa que Dios es malo cuando le quita cosas a uno, pero uno no sabe por qué Dios le quita las cosas. Uno no sabe por qué Dios aparta a tanta gente de nuestro lado que nos está haciendo mal. Y nosotros creemos que Dios nos está haciendo mal, pero nos está haciendo un bien porque nos da cosas mejores. Amén, así es, aleluya. Y ahí se cumple, disculpe que lo interrumpa, ahí se cumple la palabra que dice, cuando el profeta dijo que tu postrer estado será mayor que el primero. Para que nuestro postrer estado sea mayor que el primero, hay que dejar las cosas del primero y poder obtener lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es como el cambio, la transformación que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Y ahora vamos a tener un poco del varón en esa parte del testimonio. Y es que nuestro postrer estado es mayor que el primero. Porque en el primero yo era un drogadicto, era un delincuente, era una persona
que no era bien vista por la sociedad, una persona a la que nadie daba un peso por ello. Entonces podemos decir que esta palabra se ha cumplido en nuestra vida. Amén. Tenemos el privilegio de parte de Dios que nuestro postrer estado es mayor que el primero. Amén. Cuando nadie daba nada por nosotros, hoy en día Dios nos ha dado el privilegio de hoy ser personas dignas delante de los demás, de abrir las puertas que se habían cerrado, de dar un testimonio para ser de bendición, para ser luz, para ser esa guía que las otras personas necesitan también. Amén. Así es. Aleluya, Eso gloria a creo Dios. que también estaba aconteciendo con la vida de este varón recto y perfecto delante de Dios hoy. Vamos Amén. a entrar en revelación para entrar Hermano, en materia con aún el hay testimonio. tiempo, ¿cierto? Porque, Sí. bueno, no sé la verdad cómo estamos ahí bien de tiempo. Ahora vamos a ver de dónde proviene esta cobertura. Quiero terminar diciendo que, o sea, usted me preguntará, hermano Brian, ¿cómo así que ahora los que yo le estoy dando la cobertura, si están en desobediencia, van a morir? No hay que ser de pronto tan extremista. Digamos que esas personas, Dios les está advirtiendo que la cobertura que le están dando deben cuidarla, amén. Y de que Amén. no deben de pronto tomárselo como un juego. No, me están dando cobertura y yo me voy a beber los sábados, me voy a hacer lo que yo quiera, no. Dios lo que te está hablando no es que vas a morir, es que tienes que cuidar esta cobertura, amén. Amén. Entonces vamos a ver de dónde proviene esta cobertura o cuáles son las coberturas que Dios me da y a través de quién. Vamos a ver Hebreos capítulo 13. O primero vamos a ver Lucas capítulo 1. Porque primeramente la cobertura es divina, amén. Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermana Mariela. Hay algo que nos llama poderosamente la atención y este es, digamos, la revelación que el ángel le da a María, ¿cierto? Y le dice: ¿cómo será esto?, le pregunta María al ángel. Pues no conozco varón. Claro, ella se extrañaba porque ella decía: ¿cómo es que yo voy a tener un hijo si aún soy virgen, verdad? Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La cobertura primeramente es divina. ¿Por qué primeramente es divina, hermano Alexander? Porque la cobertura, hermana Mariela, viene para cubrir el propósito que Dios ha puesto en ti. Amén. Es decir, que aunque tú pases aflicciones, aunque tú pases, no sé, problemas, ya sean por de pronto tu desobediencia, lo que haya pasado en tu vida, quiero decirte que primeramente la cobertura de Dios te va a guardar para que tú cumplas el propósito por el cual hoy te ha llamado. Créelo en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice que cuando Dios le daba esta palabra a través del ángel, dice que le decía: este ser va a nacer. O sea, a pesar digamos, de lo que Herodes decía, de que iba a matar a todos los niños, porque a él había llegado la noticia de que iba a nacer un rey, y él se perturbó y dice que la palabra que el rey mandó a matar a todos los niños. Pero ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó con José? Que el Espíritu Santo la guió ¿hacia dónde? Hacia Zacarías, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, primeramente la cobertura es divina para ti, porque cuando tú vienes a ser un hijo de Dios, lo leía la hermana Mariela ahorita por equivocación, pero en realidad fue el Espíritu. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que les dio potestad, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahí cuando viene la cobertura divina a tu vida, amén, para cubrirte y que el propósito de Dios sea en tu vida, así como lo fue con María, aleluya. Hay que ser hijos de Dios. Así es. Aceptar a Jesús en nuestras vidas. Para que ese propósito se revele y la cobertura te pueda guardar para cumplirlo, amén. Así es. Ahora vamos a ver la segunda, que es la cobertura pastoral, Hebreos capítulo 13, verso 17. Vamos rápidamente, aleluya, gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, Vive para siempre. verso 17.
Bendito sea el Señor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pero esto nos es provechoso. Aleluya, gloria a Dios. La segunda cobertura que nosotros recibimos, que también es divina, hermano Alexander, y es que nosotros debemos estar sujetos ¿a quiénes? A nuestros pastores, a nuestros líderes. Amén. Porque hay mucha gente que dice que yo sé que a ustedes les ha pasado, que pronto la van a analizar y te dicen el argumento, uno de los argumentos más generales que presenta la gente del mundo. Yo no necesito a ningún pastor porque Jesús es mi pastor. Pero no se han dado cuenta que Jesús fue el que estableció la iglesia, ¿cierto? Y estableció a los pastores. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no necesito un pastor, pero no se han dado cuenta de que Dios le dio la capacidad o el don a los pastores para cubrir a sus ovejas. Muchas veces hay gente que perece, gente cristiana. Ya voy a salirme de los mundanos y voy ahora a meterme con los cristianos, pero mucha gente cristiana dice, no, yo conozco gente que son cristianos, saben la palabra, pero no tienen un pastor al cual están sujetos. Entonces estas personas en ciertos tiempos sufren, digamos, algunos problemas, ya sea económico, familiar, enfermedad, lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienen una cobertura pastoral, hacen la obra de Dios sin tener un líder al cual se sujetan y por ende el enemigo aprovecha. Recordemos las 3 columnas. Dice que su perfección era con rectitud, ¿cierto? Entonces aquí podríamos involucrar esta columna. Si tú no tienes perfección y rectitud, no te sujetas a tu líder. Amén. Así es. No sé qué tengan que aportar. Quiero confirmar eso y esa palabra y aclarar. Hay muchas personas que son inconversas, que nos siguen. Es importante que le aclaremos esto. En el versículo 12 del libro de Job dice, dijo Jehová a Satanás. Aquí está la conclusión de todo el texto y la causa por la cual Job perdió tantas cosas. He aquí, todo lo que tienes está en tu mano, le dijo Dios a Satanás. He aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Mire que la cobertura de Dios se manifestó en Job. Sí. Ni en su ganado, ni en sus bienes, ni aún en su propia familia. Aún su esposa, quiero dejar esto bien claro aquí, su esposa no muere, no perece por causa de Satanás, porque la Biblia dice que cuando el hombre se une a su mujer, se vuelve una sola carne. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Por eso es que ella no perece, porque aún ella se rebeló en contra del mismo Job. Así es. Dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ahí el enemigo se hubiera ido sobre ella y hubiera muerto, pero como Dios le dijo, pero sobre él no pongas una mano. Bendito el Señor, estaba diciendo, ni sobre él ni sobre su esposa. Pero mire que todo lo que él perdió fue porque perdió la cobertura, porque en esos momentos Dios le entregó todo lo que Job poseía al enemigo. Amén. Por causa del propósito. Cuando tú eres causa del propósito, la cobertura de Dios te va a guardar, va a guardar tu vida, tu familia y toda tu parentela, pero siempre tenemos que estar, aleluya, no cometer el pequeño inconveniente que cometió Job, y era que Job hacía sacrificios, pero no conocía al verdadero Dios. Nosotros tenemos que hacer sacrificios, tenemos que orar, ayunar, buscar el rostro de Dios, pero conocer quién es el verdadero Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Conocer el propósito, pero también conocer a quién es el que nos está entregando el propósito. Bendito el Señor. Y ahí Dios le quería enseñar algo grande, y era lo que decía ahorita, valga la redundancia, de oídas te había oído. Parece ser que Job solamente escuchaba de Dios y veía, bendito sea el nombre de Jesús, de pronto en las escrituras, en los eruditos, en los escritos que habían, bendito el Señor, y él cumplía aquello, pero no conocía quién era verdaderamente Dios, cuál era el propósito de Dios. Pero después que vivió el propósito, habló a gente de propósito, gente que hoy está atravesando momentos difíciles, bendito el Señor, pero gente también que es parte del propósito de Dios en esta tierra, gente que no la mató el COVID, que no lo mató el accidente, que no lo mató la enfermedad que atravesó, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tú eres causa del propósito de Dios. El enemigo, aleluya, tentó a Job en todo lo que Job tuvo que vivir, padecer, aleluya, en situaciones difíciles, adversas, en las cuales de pronto ni tú ni yo queremos atravesar. Pero sabe, cuando Dios entrega, aleluya, todo lo que tienes en las manos, aleluya, del enemigo, es porque él le quiere demostrar al enemigo que tú eres, aleluya. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta hora, pero yo vine a decirle a gente que hoy está viviendo situación y momentos difíciles, que Dios está contigo, aleluya, que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová
te va a recoger, que tú no estás solo, tú eres parte del propósito, y cuando tú eres parte del propósito del cielo, aleluya, no va a haber nada ni nadie que pueda destruir el propósito Amén. del propósito. Aleluya, así es. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta mucho esa palabra, esa revelación, querido hermano Alexander, y se conecta mucho con lo que yo decía acerca de, o lo que el Espíritu dice acerca del testimonio de María, y era que Dios siempre guardó ese propósito, amén, el cual era el Señor Jesús, amén. Así que no importa lo que tú estás viviendo, no importa cualquier fracaso que hayas tenido, lo que sea, levántate, porque Dios te va a guardar para el propósito que te ha escogido, amén. Así es, gloria a Dios. Ahora vamos a ver, para otra vez ya terminar con el texto de María. Vamos otra vez a San Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 39 para ya terminar con este texto de Lucas hasta el 42. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando ella oyó la salutación de Elizabeth de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. ¿Sabes? Hay algo que Dios me hablaba, y era que esta mujer, María, se sometió a lo que el Espíritu Santo la guió. El Espíritu Santo la guió a que ella fuera la cobertura de ¿quién? De Zacarías. Es decir, que ella no se quedó solamente con José, no solamente no se quedó bajo la cobertura, digamos, natural o terrenal. Y Dios hoy te dice que te quites de esa cobertura terrenal, porque muchas veces, hermana Alexander, hermana Mariela, hay mucha gente que depende de la cobertura terrenal, de alguien, de una persona que la está ayudando. Pero hoy Dios te está diciendo que te sometas a lo que el Espíritu Santo te dice. Si Dios te pone un pastor, si Dios te pone un líder que te va a dar cobertura, sométete a él y ve a él. Porque María, hermano Alexander, el Espíritu Santo fue el que la guió para que ella fuera donde su prima Elizabeth, era prima, ¿cierto? Dice que se dirigió allá y estuvo faltando los meses que le faltaba ya para concebir a su hijo. Entonces, esa cobertura era necesaria para María. Tal vez si ella no hubiese ido a la cobertura que Zacarías le daba, el propósito de Dios no se hubiese cumplido, amén. Entonces, lo que Dios hoy te dice es que te sometas a esa persona a la cual Él te está guiando, amén. Gloria a Dios. Vamos rápidamente ahora. Y lo segundo, el otro aspecto que quiero tocar es: no te salgas de la cobertura del Padre. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Esta no creo que la leamos toda, es un poquito larguita también, pero vamos a resumirla. Un resumen. Sí. 15 al 32. Del 11 al 32. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Y nos habla de la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchas veces ya nos han hablado de esta parábola y de pronto lo hace más fácil. Habla de un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y que este hombre tenía todas las riquezas que podía haber en esta tierra. Pero dice que uno de esos hijos dice que le pidió toda su riqueza para ya tener autonomía sobre su propia vida. Y dice que el padre accedió y le dio todo lo que a él le pertenecía. Y este hombre se fue de aquel lugar. Dice que se fue y malgastó todo lo que tenía. Pero dice que cuando malgastó todo lo que tenía, hermano Alexander, llegó a un punto que deseó comer lo que los cerdos comían, hermano Mariela. Imagínense eso. Wow. Y sabe, muchas veces, así es, muchas veces nosotros tenemos esa cobertura y no le damos el aprecio, sino que la importancia, hermana Mariela. Entonces muchas veces hay algo que me decía Dios. Hay gente, y lo escribí, hay gente que se sale de la cobertura por frialdad e inconformidad. Es decir, que se sienten inconformes por la frialdad que viene a nuestras vidas. Así es decir, que hay mucha gente cristiana que se apartó de la cobertura. Usted me preguntará, hermano Brian, ¿se puede salir uno de la cobertura de Dios? Y la respuesta es sí. Y lo vemos aquí en esta parábola. Este hombre dice que le dice: papi, dame todo lo que ya yo necesito, porque ya yo puedo rehacer mi vida, yo puedo hacerla yo mismo. Y dice que el padre accedió porque es que Dios te da ese libre albedrío. Tú puedes salirte de la cobertura, pero no te conviene, como dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y dice que este hombre se salió. Entonces, digamos que hay gente, hermana Mariela, que se siente inconforme. ¿Por qué? Y había algo que el Espíritu Santo me mostraba.
Y es porque de pronto no soportan, digamos, las aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendría aflicción, ¿verdad? Y le está diciendo a los cristianos, o sea, ustedes van a tener aflicciones, van a tener ataques, aún con la cobertura. Wow. Es decir, que el hecho de que yo tenga cobertura no significa que no voy a tener de pronto dificultades. Recuerden que el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Entonces, tenía cobertura, pero estaba viviendo aflicciones. Así muy es, difícil. como dijimos al principio cuando Bendito sea llegamos el nombre de aquí. que O sea, sí, Dios ¿verdad? se muestra en lo Interesante difícil. tema. Así es, hermano Alexander, Dios dígalo mío, lo que Señor. vaya a aportar. No, quiero hacer una pregunta, de verdad que una palabra bastante interesante. Amén, Damos aleluya. gracias al Señor y a la hermana unos aportes bastante picantes. La hermana llegó activa. Se nota que Amén. trabajaron 50-50. Gloria al nombre Gloria de a Dios. Jesús. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Gloria a Dios, ese es el propósito de este programa. Que estemos conectados en el Espíritu, amén. Amén. Edificando, enseñando, levantando, restaurando y bendiciendo a aquellas vidas que están ahí conectadas, escuchándonos, viéndonos, porque de verdad que es un privilegio, como dice Mateo 3:3, y es el lema que utilizamos en este programa, voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor. Amén. Ese es el Amén. propósito nuestro. Y quiero hacer una pregunta al evangelista. Tenemos en materia con su testimonio, de verdad que me interesa bastante, se Amén. nota por lo que tiene, que fue un hombre que pasó, porque yo creo que Dios, cuando Dios da bastante, porque gloria a Dios. bastante también el enemigo, bueno, digamos que bastante nos dio, porque Él da bastante para que tú sigas enamorado Así es. del Así. camino ancho, bendito sea el nombre de Jesús. Donde abundó el pecado, ¿Quién era el evangelista Brian? Bueno, Cuando no tenía aleluya. al Señor en su corazón, bendito Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Bueno, primeramente debo decir que mi familia, mis padres, mi papá, mi mamá, llegaron a la iglesia o llegaron a Cristo cuando yo era no muy niño, porque tenía 15 años. Aleluya, gloria a Dios. Cuando mi papá conoció del Evangelio, mi papá fue el primero que conoció de Cristo. Gloria a Dios. Y digamos que mi papá llega a los pies de Cristo porque él sufre unos problemas con mi mamá, unos problemas de pareja. Digamos que yo viví un proceso en mi etapa infantil donde veía muchas veces, hermana Mariela, que mi papá le pegaba a mi mamá, vivía muchas inconformidades, económicamente vivíamos mal. Digamos que el enemigo estaba destruyendo el hogar, ¿ya? Si se puede decir en ese término. El enemigo estaba haciendo cosas en mi Estragos. familia, estragos, exacto. Entonces mi mamá, digamos que llegó a un punto, eso fue en el año 2007 por allá, llegó a un punto donde no aguantaba más. Yo, aunque era muy niño, digamos que caí en un bajo autoestima, también tenía depresión, ya porque al ver a mis padres así, obviamente tenía una frustración. Se ya. afectaba, claro. Exacto, porque yo quería ver a mis padres bien. Entonces, digamos que viví ese proceso. Luego que mi mamá se separa de mi papá, mi mamá se va para otro barrio a vivir. Yo me quedo con mi papá. Ya, desde ahí comencé a vivir con mi papá como, creo que 2 años, nada más nosotros dos. Yo visitaba a mi mamá, me quedaba una semana por allá y toda la cosa. Pero en el 2008, el hermano Edras Navarro, que es el padre espiritual de mi papá, él comienza a discipularle, a darle palabra y todo eso. Mi papá empieza a ir a la iglesia, empieza un proceso. Desde el 2008. Sí, Yo también soy 2008. del 2008. Somos Ah, del mismo bien. contingente espiritual. Tan contemporáneamente ahí, de edad espiritual tan Bendito sea el contemporáneo. Señor. No me vayas a decir el mes. No, el Messi no me lo sé, así que tranquilo. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, mi papá empieza a ir a la iglesia, empieza a llevarme. Eso sí, debo decir que yo iba obligado. Mi papá me obligaba a ir a la iglesia Claro, no era porque, fácil. digamos que yo, Había al una ver- imagen que usted lo había afectado y no era Ajá, fácil. que- eso. Exactamente. Bendito, no se testimonio lo reveló ni carne ni fuera- sangre, eso era lo que iba a decir, se me adelantó. Digamos que yo me puse rebelde por la impotencia de ver en mi hogar que mi mamá no estaba y que vivía con mi papá y que tenía de pronto como ese vacío de mi mamá durante mucho tiempo. Me puse rebelde, no quería ir a la iglesia. Mi papá me llevaba obligado. Bueno, ya por ahí, como en el 2006,
2009, ya a finales, mi papá empieza a llamar a mi mamá que quiere reconciliarse con ella. Él le dice que ya ha cambiado. Mi mamá al principio se mostró dura de corazón. Quiero hacer un paréntesis porque yo sé que de pronto las personas te están pensando, pero él está contando el testimonio de su padre o el de él. No, es Primeramente debo empezar desde mi padre porque es ahí donde radica todo. Entonces, cuando mi papá ya acepta al Señor, que hay un cambio en él, que se nota un cambio en él, mi papá comienza otra vez a insistir con mi mamá ya de que restauremos el hogar y todo eso. Pero mi mamá estaba dura de corazón. Obviamente tenía sus razones. Estaba dolida. Ajá, estaba dolida. Entonces digamos que se vivió un proceso con eso. Luego mi mamá accedió de tanta insistidera que tenía mi papá para que fuera a la iglesia. Ella accede a ir. Ella va a ese lugar. Nosotros empezamos a congregarnos en la iglesia Cruzada Cristiana Familia de Reino. Está ubicada en el barrio Buena Esperanza. Actualmente todavía se congrega. Actualmente todavía nos congregamos allá. Que quede claro que la propaganda fue gratis. Ok, aleluya, gloria a Dios. La gloria es para Cristo. Entonces, mi papá, digamos que mi mamá accede a esa invitación de mi papá. Ella no iba tan seguido al principio, pero yo me alegraba cuando iba a la iglesia. Esos eran los días que yo sí me gustaba ir. Ya el resto de días que mi mamá no iba obligado. Wow, tremendo. Luego, digamos que la pastora que estaba en ese momento, Dios hizo una conexión divina con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá encontró en esa mujer una madre espiritual. Entonces digamos que mi mamá no accedió tanto ya por mi papá a las siguientes visitas, sino porque encontró en la pastora una líder, una madre. Entonces mi mamá, como estaba vacía en su corazón, empezó a caminarle al discipulado que la pastora le daba, pero seguía con esa dureza contra mi papá. Bueno, luego de aproximadamente 6 meses, pues yo sí, bueno, recordando el tiempo de los procesos y eso, mi mamá comienza, digamos, a sentirse un poco más accesible con mi papá. Ya los dos empiezan otra vez a tratarse y todo eso, aunque no vivían. Después, al pasar de los meses, sí, mi mamá ya accedió a la restauración del hogar. Ellos volvimos y todo. Pero digamos que mi corazón no había sido sanado. Y ya como en el 2012, digamos que yo me bauticé. Digamos que tuve como un momento dentro de esa rebeldía, ese tiempo de rebeldía, tuve un momento de enamoramiento con Dios, pero fue momentáneo. Digamos que algo emocional. Y yo me bauticé. Acepté bautizarme. Pero digamos que todo lo emocional, hermano Alessandro, usted sabe que se cae. Una manera de manifestar lo que estaba aconteciendo. Exacto. Ahora, una pregunta que me inquieta. ¿Cuándo Dios toca su corazón? ¿Sí? ¿Cuál fue ese? Exacto, es que cuando usted determina o decide buscar. Es que por eso le digo, yo me bauticé emocionalmente. Ya digamos que me conecté un poco con los jóvenes. Todavía no fue el momento. No, todavía no fue el momento. Por eso le digo emocional. Digamos que yo viví un tiempo así emocionado con lo de la iglesia y eso, pero fue porque mi mamá accedió otra vez con mi papá, ¿ya? Pero después de unos meses, todo lo que es del alma vuelve otra vez abajo, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por el alma o las emociones, amén. Y digamos que yo otra vez me enfrié. En 2013, digamos que entra la rebeldía total a mi vida, digamos que ese espíritu de desobediencia que Satanás puso en mí, digamos que me apartó totalmente de Dios. Ahí fue cuando yo desafié a mi papá. De tal manera desafié yo a mi papá. Recuerdo yo que un domingo, miren lo que pasó un domingo, que después de mucho tiempo, cuando yo entré en el Evangelio, por allá en el 2015, me adelanté un poquito, yo comprendí que yo estaba endemoniado en ese tiempo. Ahora retrocedemos al 2013. Cuando yo me aparto, un domingo mi papá se levanta, pone el DVD, pone las alabanzas. Y yo no sé qué me pasó, pero algo en mí me molestó tanto, me irritó tanto las alabanzas que yo le dije que apagara esa vaina. O sea, no le dije vaina, sino que le di otra palabra que no es muy prudente decir ahora. Digamos que yo me levanté porque mi papá me dijo, no la voy a apagar porque yo me levanté de la cama con gran ímpetu y lo empujé y lo tumbé. Y después que lo tumbé, mi papá, digamos que mi papá cayó en la carne porque mi papá también se me abalanzó, siendo él cristiano y mi papá estaba bien firme, ya. Y digamos que comenzamos a pegarnos, o sea, sí, ese fue el punto
Digamos que ese fue el punto donde el enemigo me llevó más bajo, ya, y fue cuando yo le pegué a mi papá. Pero no solamente fue algo que yo lo empujé y ya, sino que después de ahí empezamos una confrontación de choque, ya empezamos a golpearnos y todo eso. Y fíjense que fue un domingo cuando mi papá iba a la iglesia, es decir, que lo que pasó ahí fue, o sea, algo demoníaco, ya que se manifestó en mí. Ya. Después, 2 años después, en 2015, que yo, digamos que el Espíritu Santo me llena y todo eso, fue cuando yo comprendí que había sido liberado de algo que yo tenía, una atadura fuerte, ¿ya? Bueno, en 2013 ya yo decido apartarme a partir de ahí, digamos que esa pelea con mi papá. De oídas te había oído. Así es. Pero en el 2015 mis ojos te ven. Así es. Aleluya. Digamos que a partir de esa pelea yo me aparto totalmente de Dios. Empiezo a ser, digamos, más rebelde con mis padres y todo eso. Pero ya en el 2015, yo, digamos que en ese vacío que yo tenía, de la iglesia Maranata, un muchacho que se llama el evangelista. ¿Quién me dice? Ellos hacían un grupo acá. La iglesia Maranata está ubicada en la Circunvalar con 38. Un evangelista que se llama de allá, ahora mismo se me olvida, Gabriel Ángel se llama él. Él estaba haciendo un grupo en el Meiser y él me invita, él va hasta mi casa y me invita. Ya. Y yo como que no, hombre, yo no voy ni a la iglesia de mi papá y voy a ir contigo al grupo. Ya, pero él me llevó a la fuerza, entonces... Era bravo, man. Ya, el hermano me sacó a la fuerza, sí, era tremendo. Yo accedo a ir, digamos que ese día el Espíritu Santo tomó tanto ese evangelista, la predicación fue tan importante que el Espíritu Santo cayó. Y yo no sé qué me pasó, porque fue el momento donde más dureza de corazón tenía. Pero cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí, yo empecé a llorar, tanto que Él me abrazó ya. Digamos que ese fue el punto donde yo me reconcilié con Dios, donde empecé a recordar como esos momentos donde había tenido emoción por el Evangelio. Digamos que empecé un proceso con Dios, Dios empezó a tocar mi vida, pero digamos que dentro de esa reconciliación aún tenía unas ataduras que me habían venido. Estaba de pronto en la grosería, decía vulgaridad, escuchaba música mundana, estaba en términos de masturbación, pornografía, todas esas cosas, digamos que me mantenían atado y lejos de Dios. Ya usted estaba que le echaban el barro encima. Sí, ya estaba ya que me echaban el barro encima. Estaba 50 metros abajo. Sí. Entonces, digamos que empiezo un proceso con Dios. Qué testimonio bonito. Y había un varón en la iglesia que yo, cuando mi papá me llevaba obligado, nunca había hablado con él. Pero ya en el 2015 que nuevamente empiezo a ir a la iglesia donde mi papá, digamos que empiezo a ir a las 2 iglesias, tanto en Maranata como en la iglesia donde yo iba. Pero a Maranata nada más iba visitándola. Yo decía, no, si ya vuelvo con Dios, vuelvo a la iglesia donde mi papá me llevó. Entonces empecé a ir nuevamente a la iglesia. Tenía identidad ahí. Sí. Entonces empecé nuevamente a ir a la iglesia donde mi papá me llevó. Y bueno, empecé un proceso con Dios. Dios me fue libertando. Pero Dios me conectó a través de este varón, el hermano Olmedo Montaú. Él es mi padre espiritual. Fue que, digamos que yo desarrollé una confianza con él y le comenté de pronto todas las ataduras que yo tenía, ¿ya? Entonces Dios, digamos que lo utiliza a él como para manifestar el proceso de sanidad y reconciliación con Dios otra vez en mi vida. Entonces digamos que a partir de ahí, del 2015, es que yo empiezo, digamos, una reconciliación con Dios, una intimidad con Él. Entonces digamos que ese sería mi testimonio para la gloria de Dios. Su pequeño testimonio. Pero de poder. Amén. Y cuando manifestó todas esas cosas, que usted ya llega el momento, el tiempo donde se restaura con Dios, la hermana Mariela vaya preparándose una reflexión acerca de lo que hemos compartido hoy para hablar a todas aquellas personas que están ahí conectadas Amén. Y al cierre vamos a estar orando por todas y cada una de las peticiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y queremos terminar con esta pregunta que es bastante interesante. Cuando usted se vio en ese momento de reconciliación con Dios, que se acordó de todas aquellas cosas que había hecho, que había pasado, ¿qué pasaba por su mente? Sí,
¿Qué llegaba a su corazón? ¿Cuál fue el propósito que inició ese momento? ¿Pensó que valió la pena el dejar todo lo que dejó por causa del Señor? Bueno, ahora que dice así, cuando yo llego a la iglesia, digamos que el amor de Dios en mí, o sea, se vive un proceso bonito, ¿cierto? Cuando tú estás vacío llegas a Dios porque conoces al primer amor. Yo conocí al primer amor y todo, y cada vez que iba a la iglesia, aún con las ataduras, preste mucha atención, que yo tenía, aún así a mí me gustaba ir a la iglesia ya, en el 2015, porque yo decía, wow, he empezado a sentir un amor que no había sentido nunca, que era el primer amor, valga la redundancia. Pero en el 2016 llega un profeta de Venezuela a la iglesia donde yo iba con mi papá, la Cruzada Cristiana. El profeta se llama, bueno, ahora se me olvidó el nombre, pero yo lo tengo anotado por allí. Profeta de Venezuela, es bastante reconocido allá. Él llega, digamos que ya yo llevaba un año en la iglesia, aproximadamente. Y yo siempre me había llamado la atención en la predicación, ¿ya? Y el profeta termina la predicación ese día, fue una escuela dominical, él fue invitado. Y él me dice, pasa aquí al frente. Me llamó desde lejos, tú, negrito, ven, pasa acá al frente. Yo paso. Lo identificó rápido. Sí. Él me dijo una profecía de algo que yo estaba viviendo, me dijo la situación que yo estaba viviendo, como que era el Espíritu Santo confirmándome que la profecía que él me iba a dar era cierta, porque ya me había dicho algo, o sea, tenía don de ciencia. Y él me dice, Dios te ha llamado para que seas evangelista, ya. Y yo cuando él me dijo así, digamos que yo no tenía un conocimiento como ahora, y no entendía muy bien que era evangelista. Yo decía, eso tiene que ver con evangelio, pero no sé en realidad qué significa. Entonces yo lo acepté, yo lo creí en mi corazón ya. Amén. Estaba en el primer amor. Después de eso, todos los pastores o todos los lugares a donde yo iba, siempre los ministros me confirmaban la palabra que ya Dios me había dado. Entonces es ahí cuando yo descubro mi vocación por la palabra de Dios, o cuando yo descubro el don que Dios me da para predicar su palabra. Entonces digamos que ese fue, ahora que usted pregunta así, digamos cuál fue como el elemento que me impulsó más allá del primer amor, digamos que fue ese don. Entonces yo empecé a desarrollar lo que ya me interesaba, que era la predicación, como un amor y una pasión. Entonces digamos que fue eso, comencé a desarrollar una pasión por la palabra. De hecho ya me he leído la Biblia 2 veces y aún la sigo leyendo. Entonces digamos que empecé a desarrollar una pasión por evangelizar, por estar haciendo la obra de Dios y por impartir la buena nueva. Valió la pena volver al Señor. Valió la pena volver al Señor, aleluya, gloria a Dios, así es. Bueno, yo quiero decir lo que el hermano compartía de Job. A veces es necesario pasar por tantas vicisitudes, por problemas, por todo lo que en esta vida, ¿verdad?, tenemos que pasar. Pero a veces es necesario, lo que Job pasó fue necesario para que él entendiera y para que conociera de Dios. Amén. Y para que no solamente lo que le decían los demás, a veces es necesario uno pasar por pruebas, por dificultades, para uno aprender a conocer a Dios. Amén. Porque es ahí en el problema cuando nosotros conocemos a Dios. Es ahí cuando nosotros estamos ahí clamando a Dios y leyendo la palabra, y es cuando conocemos más de Dios, conocemos para qué Dios nos llamó, con Amén. qué propósito Dios está permitiendo en nuestras vidas los problemas. Aleluya. Porque en el principio no entendemos, ¿verdad? Cuando la prueba es, no entendemos el por qué estamos pasando eso. Decimos, Señor, pero si estoy contigo, ¿por qué me pasa esto? Así pero Dios dice, es que tienes que salir de la comodidad, del confort en que estás, para que yo te meta algo mayor. Amén. Y entonces es ahí donde nosotros entendemos y decimos, oye, Señor, pero de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Amén. Te conocí en el problema. Parece ser que es necesario muchas veces los momentos difíciles, Así la es. adversidad. Porque es que si nosotros no pasamos esos momentos difíciles, nos achantamos. Y es ahí donde el enemigo se En la zona de mete confort. y hace desastre en nuestras vidas. Pero cuando nosotros estamos en la búsqueda, en todo, a pesar de todo, mire, nosotros hoy desafiamos la lluvia. Sí. Salimos a pesar de que estaba serenando, a pesar de que yo no me podía mover, a pesar de que el hermano, pero aquí estamos, ¿verdad? O sea, eso es maravilloso porque yo aquí siento la presencia de Dios. Amén. Cada vez que hablaba el hermano por ello, o sea, se me erizaban los vellos y decía, Señor, tú estás aquí. Amén. O sea, el diablo quiso detenernos por la lluvia, pero nosotros dijimos, y vamos con toda.
desafiamos eso. Amén. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Bendito. O sea, Aleluya. que es necesario en nuestras vidas las pruebas para que baje una bendición. Amén, aleluya, gloria a Dios. Algo que aprendí en el testimonio del evangelista es que las decisiones que tomemos hoy serán el reflejo de nuestro mañana. Así Amén. es. Hay muchos jóvenes que de pronto se encuentran en la situación y muchas madres, padres que de pronto nos pueden estar escuchando en estos momentos, gloria a Dios, que pueden estar atravesando situaciones adversas similares a las que vivió el padre y la madre de nuestro hermano Brian, hoy en día siervo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, como decía también la sierva, la hermana Mariela. De verdad que es interesante y es de sumo gozo muchas veces escuchar estos testimonios, porque Amén. nosotros somos hoy el ejemplo para los que hoy atraviesan lo que un día nosotros vivimos. Amén. Así Tenemos es. el privilegio de que Dios un día nos sacó de las tinieblas, de ahí, de ese barro, ese lodo cenagoso donde un día nos encontramos perdidos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús, para hoy Aleluya. ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Aún Así Primera es. de Corintios capítulo 1 versículo 28, 27 y 28 dice que Dios escoge de lo más vil y menospreciado Para avergonzar. para avergonzar a los que se creen sabios y entendidos, y deshacer lo que eres para hacer y cumplir su propósito en esta Así tierra. es. Quiere decir, en pocas palabras, que tú no naciste como hoy te estás viendo. Tu Amén. hijo, tu hija, tu familia, tu pariente, tu hogar, bendito el Señor, tu finanza, tu empleo, lo que estás viviendo en estos momentos es solamente causa de un propósito. Si Job no hubiera vivido lo que él vivió, la enseñanza tan poderosa que Dios nos acaba de traer, bendito el Señor, a través de este siervo, el cual bendecimos de una manera especial. Amén, En aleluya. pocas palabras, resumiendo todo este tiempo que nos hemos gozado con esta palabra y con este testimonio, el Señor solamente te quiere decir que todo lo que vivió Job era causa del propósito de Dios en su vida. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo creo que lo que estás viviendo hoy es causa del Amén. propósito. Amén. Dios quiere tocar tu corazón. Si yo un día, escúcheme con atención lo que le voy a decir, si yo un día no hubiera salido de una caleta, bendito el Señor, de una casa de droga, y hubiera llegado a una clínica enfermo en la condición como me encontraba, yo no Wow. estuviera aquí en esta hora hablando de la Aleluya. palabra del Señor. Bendito el nombre Así de es. Jesús. Se hacía necesario. En esos momentos no entendía, hermana Mariela, hermano Brian, lo que estaba viviendo, lo que estaba atravesando. Cuestionaba, señalaba, jugaba a mi familia, me estaba muriendo, no era fácil lo que estaba viviendo, me estaba volviendo loco. Bendito sea el nombre de Jesús. En esos momentos no entendía el propósito, pero hoy tú tienes el privilegio de estar escuchando este Amén. tiempo, esta palabra, este programa, y escuchar de parte del Señor. Mi alma alaba a Dios, Gloria a Aleluya. y que Dios. lo que estás viviendo es causa de un propósito. Yo no entendía, pero un día alguien me dijo en una escuela dominical, porque desde ese momento Dios empezó a tocar mi corazón de una manera especial, de una manera poderosa, porque no quise llegar con amor y Dios me trajo con juego. Mm. Ah, Y hoy puedo Corazón de decirte dolor. con toda autoridad en el nombre de Jesús que Dios quiere hacer algo a través de lo que hoy estás viviendo. Amén, lo que estás aleluya, atravesando, Amén, en el nombre aleluya. poderoso de Jesús. Yo Así quiero es. orar. Vamos a orar Amén. para dejar Vamos a este orar. tiempo en las manos de Dios por todas y cada una de las peticiones. Entonces la Amén. oración va por cuenta de ustedes. Hoy yo soy el DJ. Bendito sea el No, yo nombre de la Jesús. quiero dirigir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar orando. Yo quiero que allí, desde el lugar donde tú estás, tú levantes tus manos, porque hoy Dios va a responder a aquella petición que tú tienes. Yo no sé qué dificultad tú tienes, si es de enfermedad, si es económica, no sé por qué estás pasando, pero en esta hora queremos orar por esa petición. En esta Amén. hora queremos orar por ese problema, que en el nombre de Jesús se vaya. Así que levanta tus manos, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Y que si Jesús fue a la cruz para derramar esa sangre, es por algo, no en vano. Amén. Porque tú no te vas a perder, ni tu hijo que de pronto está en las drogas, ni de pronto esa persona que ha caído enferma, que es de tu familia, o de pronto esa deuda que tú tengas. Yo no sé qué problema tú tengas, qué estrés, Alabanzas al Rey. qué carga, qué cosa emocional tú tengas, pero en el nombre de Jesús, si esa persona se fue de su hogar, en el nombre de Jesús, hoy vas a recibir respuesta. Padre, en esta hora, Señor, oramos por esas personas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos porque nos hemos reunido, Señor. Hemos creído, Padre, en esta, Señor, en este momento, Padre, que esta palabra, Dios, va a dar fruto, Señor, en las vidas de muchas personas.
personas, Señor. Estos testimonios ayudarán a muchas personas, Padre, a creer, Señor, a creer en ti, Padre, a creer en tu palabra, a creer en tu poder, Señor. Por eso en esta hora oramos por cada hogar, Señor, por cada persona que escuchó, Señor, este en vivo, Señor, esta grabación, Señor. Oramos por cada problema, Padre celestial. Padre, por cada cosa, Señor, cada dificultad, Dios, rompe las cadenas, Señor, rompe las ataduras, Señor. Padre, por esas madres, Señor, que están orando, Padre, por sus hijos, Señor, por esas madres, Señor, que están orando, Padre, día y noche por sus hijos, Padre, que están en la droga. Señor, hoy tú le des respuesta, Dios, hoy tú le des respuesta, Espíritu Santo de Dios. Ministra, Señor, Padre, levanta, Señor, esas personas que han caído, Padre, postradas, Señor, en enfermedad, Señor, que tú quites todo dolor de cabeza, Señor, toda migraña, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Manifiéstate, Señor. Perdona, Padre, todo pecado, Señor. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, Señor, si mi pueblo se humillare, Señor, e invocar en mi rostro, Dios, en esta hora, Padre, que haya arrepentimiento, Dios, que haya arrepentimiento, Señor, por toda puerta abierta, Dios, Padre, que toda persona que tenga una clínica, Dios, tú la levantes, Dios, que tú la levantes, Dios, toda persona, Señor, que tenga problemas para respirar, Señor, finanzas, Señor, oh, Padre, hogares restaurados, declaramos hogares restaurados, Señor, por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, aún, Señor, por personas cristianas, Señor, que han caído, Padre, en frialdad, Señor, Padre, tú los avives, Señor, que tú avives esos ministerios, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, aviva el fuego del don de Dios, Señor, en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos hemos reunido, Señor, en esta noche, Padre, así es, Señor, oramos por la vida de Nilson Gómez, Señor, oh, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, así es, Dios, por todas aquellas personas, Señor, por Yaneli Sierra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, obra en su vida, por esas personas, Dios, que tú nos levantes, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, Lundari Camacho, Dios, ahora en el nombre de así es, Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, cada familia, Padre, así es, Señor, levántalo, Dios, levántalo, Señor, Padre, que toda brujería, Señor, Padre, toda brujería se caiga, Dios, así es, por medio de la sangre de Cristo, toda persona que está sufriendo ocultismo por otra gente, Señor, oh, Padre, que se caiga, Padre, todo muñeco, Señor, todo trabajo, Padre, que se caiga, Señor, que se derribe, así es, Señor, por tu sangre, por tu poder, Señor, así es, Señor, que tú levantes esta sociedad, así es, Señor, que tú lo levantes, Dios, en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús tiene poder, Padre. Así tu palabra es, dice en el que nombre de Jesús, vino a matar, a hurtar y a destruir. En el nombre de Aleluya. Jesús. También tu palabra dice Así que tú es, viniste a dar aleluya, gloria a Dios. y vida en abundancia. Vida en abundancia, Que la Dios. juventud está en tus manos. Está Que en tus manos. Barranquilla Nombre es de de Jesús. Cristo. Que Que Barranquilla Colombia es de cada Cristo, ciudad Dios. representada, Ahora, cada en el nombre de municipio, Jesús. cada Ahora, vereda. Señor, En el obra, nombre de Señor Jesús amado. te En el nombre de pertenece, Jesús Dios. te Obra, El Señor que amado. no tiene una casa, Dios. El que no Amén. tiene un techo, Así es, Señor, tú le en estos suples, tiempos de Ahora, frialdad, suple, de Padre, suple la Ten Ten necesidad. misericordia, Dios, en Amén. el nombre de Jesús, el que no Glorifica. tiene Así es, un plato Señor, en para esta hora, cenar, Dios. Ahora, Dios, Señor, en el el que nombre de mañana no Jesús. tiene un empleo, Así abre es, la Señor. Sí, puerta. Señor, abre la puerta En de el nombre empleo de ahora, Jesús, Padre. hogares que están a Aleluya, en el punto nombre de de Jesús. destruirse, tu palabra Ahora, dice, Dios, que Señor lo que tú amado. has unido no lo separarás. Sí, Señor amado, Yo declaro restaura, restauración ahora, sobre ahora, su hogar, Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de En el Jesús nombre de poderoso de Nazaret, Jesús, el que está en En el una nombre cárcel, poderoso de Dios, Jesús. Señor. Glorifica. En el nombre de Jesús, Dale la toma libertad palabra sobre la primeramente vida a de su Israel, alma, Dios, Padre. Señor. En el De nombre Mario de Jesús. Ribón, Dios, ande Así se es, encuentra. En el nombre Padre, de todos los Jesús. pastores y líderes de Ahora, las Padre, cárceles, glorifícate, en la mi Rey Modelo, amado. Dios, en el bosque, en En Santa el nombre Marta, de Dios, en Jesús. Cartagena, en Ternera, Dios. En Ahora, el mi nombre Rey de amado, Jesús, glorifícate, levanta esos Padre. ministros que Levántalo, Padre, levanta, Señor, la vida del hermano Charles, Padre, levanta su vida, sánalo, Padre, envío sanidad sobre su vida ahora, Padre, en el nombre de Jesús,
Levanta a tu siervo, Por Padre. anhelándonos sabiendo Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. clama en el Señor. desierto, levanta. Sí, Señor, levanta, Sigue Señor, poniendo este tu programa, gracia. Dios Levanta mío. este programa. Oh, Dios Levantando, amado, Dios, esta que llegue, plataforma, Dios mío, para la gloria donde de tu nosotros nombre. no podemos Amén. llegar, Padre Así Santo. es. Glorifícate, Así mi es, Rey, Señor. que sea de Glorifica tu bendición palabra. para cada vida, Y que Padre. toda la gloria En el sea nombre para de ti, Toda la Jesús. gloria es para ti, Es Señor. para ti, Señor, es En para el ti que nombre de trabajamos, Dios, Padre, en el nombre aleluya. de Poderoso de Para que tu gloria sea manifiesta, Amén. Padre. Aleluya. Te Aleluya, adoramos. gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tú eres grande y poderoso, Señor amado. La gloria es para ti. Aleluya, bendito sea la gloria a tu Aleluya, nombre. gloria a Dios. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Dios, la gloria, Gracias, Señor. Amén. la honra y la alabanza sea para Aleluya. el Señor en esta preciosa noche. Gloria Damos a gracias a Dios. Dios por este tiempo. Creemos en el nombre de Jesús, que ha sido un tiempo de bendición, Maravilloso. de Aleluya. gloria y de victoria. Amén. Donde la Amén. presencia de Dios se ha paseado. La hermana Mariela no se equivocaba cuando decía que la presencia de Dios está aquí. Así Amén. es. Bendito sea el nombre de Jesús, porque por su misericordia Dios quiere hablar y bendecir tu vida, tu corazón en esta preciosa hora. Y ahora llegamos al momento que nunca menos me gusta. Bendito sea el nombre de Jesús y el despedirnos. Pero Dios es bueno, siempre me Amén. quedo sin palabras en este momento, porque de verdad que es un privilegio estar en la presencia de Dios, y más cuando uno hace lo que ama, lo que más le gusta. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando uno ve esos testimonios, en esos comentarios, y las personas han recibido la palabra, y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Así Amén. es. Esta Aleluya. palabra que han traído estos siervos ha sido de grande bendición. Aún mi vida ha sido ministrada de una manera especial. Amén. Y doy gracias a Dios, porque sé que muchas personas Dios ha ministrado Así en este es. tiempo. En el momento que este video se ha montado en esta plataforma de Facebook, la gloria de Dios Amén. declaro se va a Amén, manifestar aleluya. en la Gloria a vida, en Dios. el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidades, milagros y portentos del Aleluya. cielo para la gloria y honra de Honra de nuestro Dios. Señor Amén. Jesucristo. Hermano Brian, Aleluya. de la multitud. Bueno, una vez más muy agradecido, muy feliz, muy gozoso por haber compartido con el hermano Alexander. Gloria para Dios. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir en este programa, en este ministerio, con la hermana Mariela, que Gloria llevo a un Dios. tiempo conociéndola, y la verdad estos hermanos creo que son de mucha bendición para mi vida. Gracias. Entonces, antes de despedirme, quiero decirte que no importa qué estés pasando, no importa qué problema tú tengas, agárrate de Dios, ten la confianza en Él. Si de pronto tienes alguna carga, no luches con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, quiero decirte que la sangre de Cristo te cubra en el nombre de Jesús, y Amén. que la palabra de Dios dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que no te detengas, sigue buscando a Dios, no importando las dificultades. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, para mí Mariela. también ha sido un placer estar en este programa. Hace mucho tiempo que quería participar en el programa de Amén. mi hermano Alexander, porque Amén. siempre me gozo con los testimonios, Amén. con las personas, ¿verdad?, que vienen aquí a compartir. Y hoy me gozo porque inesperadamente estoy aquí. Gloria a Dios, aleluya, y me he sentido muy gozosa, Amén. y espero que no sea la primera vez. Amén. Aleluya. Yo sé que sí, gloria a Dios. De verdad que el placer y el privilegio es nuestro. No, Amén. lo que usted dice no lo recibo. Yo creo que más bien ustedes me han bendecido a mí, han bendecido este tiempo, han bendecido este humilde Amén. programa, que Gloria a Dios. por misericordia de Dios un día lo puso en nuestro corazón, y aquí estamos. Amén. Amén. Aleluya. Servir a Gloria a Dios, y todo Dios. el que quiera servirle a Dios aquí siempre será bienvenido. Damos Así es. gracias, Aleluya. decimos a todas las personas que van a estar ahí, que van a tener el placer y el privilegio de ver este programa. Hay muchas personas que sé que nos están esperando en vivo, pero por cuestiones de lluvia no entramos en vivo, pero no dejamos de que la palabra fluyera en esta hora. Yo sé que la misma gloria que se manifestó aquí se va a seguir manifestando. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Poderoso de Jesús. Los esperamos el próximo miércoles 7 de la noche, un testimonio, una palabra más a través de este humilde programa Voz que Clama en el Desierto, Mateo 3:3. Aquí está su humilde servidor, el evangelista Alexander Vega, por misericordia de Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Para Y la si gloria quiere de Dios. repetir este testimonio, esta palabra que ha sido de gran bendición, no me cansaré de decirlo, puede también conseguirlo en la plataforma de YouTube. Nos Gloria a consigue Dios. como Alexander Vega Julio en YouTube.
Ahí nos puedes seguir, puede compartir, puede comentar para que también otras personas, gloria al nombre de Jesús, como siempre he dicho, tengo un decir, no podemos ser egoístas. Así Amén. Como dijo Juan y Pedro, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos damos. De pronto no Amén. podemos tener mucho dinero, muchas cosas, pero con un compartir podemos bendecir a otra Amén. familia, a otras personas. Así es. Así que el próximo miércoles 7 de la noche en este humilde programa, Voz que clama en el desierto. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Aleluya, gloria a Dios.